Academia de Belleza Reimagine. Are you listening? Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a mostrarles cómo realizar un corte de cabello masculino para niño o caballero desde la guía número 3 hasta la barbera. Vamos a hacer un degradado de guía número 3, 9 milímetros a barbera, 0 milímetros, lo que significaría un rasurado, un fade bastante pronunciado. Para todos ustedes que han visto los videos anteriores, este tema ya poco a poco va quedando muy claro y va subiendo gradualmente de nivel. Para quienes no han tenido la oportunidad de ver los otros videos, les invito para que se acerquen al canal, vean los otros videos, de manera que todos estos temas poco a poco van quedando totalmente claros. Bien, vamos a empezar por alistar el modelo. Siempre que el modelo tiene estos cuellos, estas camisas de cuello, vamos a doblarlas siempre hacia adentro y de esta manera. Es como yo lo hago. Yo subo aquí el cuello y los doblo hacia adentro de esta manera, con el ánimo de que tengamos espacio en todo lo que viene a ser el área del trabajo. Si mi cliente por algún motivo llegara a tener una capota, una chaqueta muy gruesa, muy grande, debemos hacer que el cliente se retire la chaqueta, pues para poder tener el área de trabajo libre y desocupada. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es bastante simple. Doblado ya el cuello de la camisa, lo que voy a proceder a hacer es colocar mi toalla de barbería. Yo les recomiendo siempre una toalla aproximadamente de estas medidas. Esta tiene 70 centímetros por 40 centímetros de ancha. Es como el tamaño más ideal. Además les recomiendo que las toallas sean blancas, por temas de higiene, ¿verdad? Siempre llevo la toalla aquí, a la altura de las orejas de mi cliente, y este exceso lo voy a colocar aquí. Cuando yo uso el cuellero, yo prefiero, y es una cosa que yo les recomiendo, trabajar siempre con la toalla. Si ustedes van a usar cuellero, usen también el cuellero, que es este elemento que tenemos aquí de protección, pero es mucho mejor siempre la toalla. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me caen pelitos aquí o humedad, la toalla está absorbiendo esa humedad, reteniendo esos pelitos. Al yo sacar la toalla aquí, esos pelitos van a quedar impregnados en la misma toalla, lo mismo que la humedad, lo que le ofrece mejor protección a mi cliente. Mucho mejor una toalla de estas, de tela de algodón, para mí, que una toalla de esas desechables. Esas no protegen igual. Ahora lo que voy a hacer es proceder a colocar el cuellero, para lo que lo llevo desde aquí, la parte más alta del cuello, y lo ajustamos aquí con las banditas o partecitas adhesivas que el cuellero normalmente trae. Y ya teniéndolo aquí, voy a proceder al colocado de mi capa. Estoy siendo muy gráfico, lo hago muy despacio, únicamente con el ánimo de que a ustedes les quede muy claro cómo realizar este proceso. Si quieren aprender a hacer este degradado alto de guía número 3 a barbera, recuerden ver todo el video desde el principio hasta el final, de manera que no se pierdan ningún detalle del corte, para que puedan realizarlo ustedes también en su barbería o en su peluquería o en sus casas. Este video va dirigido a todos aquellos alumnos de peluquería y barbería que quieren aprender a hacer estos degradados de una manera simple pero profesional. Ahora voy a colocar mi capa. Para colocar la capa siempre la subo aquí altica, de esta manera. En este caso que tengo nuditos, cruzo los nudos aquí y hago el nudito simple en la parte del frente. Esto es un nudito que yo realizo como el cordón de un zapato, de esta manera. Ahora doblamos el cuellero ligeramente hacia afuera, de esta forma. Ligeramente, sin brusquedad, para no dañar el elemento. Recuerden, tenemos que tener despejada la zona donde vamos a trabajar. Ahora, para realizar este corte voy a empezar con el peine o guía número 3. Aquí la tenemos, peine o guía número 3. Voy a
colocarlas sobre la máquina. Antes de continuar, quiero recordarles, cuando las dos cuchillas están a ras, palanca arriba, el corte es 0 milímetros. Cuando yo bajo esta palanca y la cuchilla superior se sobrepone a la cuchilla inferior, tenemos 1,5 milímetros, lo que equivale a media guía número 1. Las dos cuchillas a ras, coloco la guía número 3 y voy a comenzar mi corte con movimientos cortos y repetitivos. Yo soy bastante insistente con que en la técnica tengamos claro que la máquina debemos usarla con movimientos cortos y repetitivos. Además, la máquina siempre me va a cortar a contrapelo. ¿Qué significa eso? Significa que si los pelitos van hacia la izquierda, la máquina debe ir a la derecha. Si los pelitos van a la derecha, la máquina debe ir a la izquierda. Ténganlo muy en cuenta que esto les va a ser un recurso muy valioso al momento de ustedes realizar sus trabajos en etapas iniciales, principalmente a los principiantes, ¿no? Yo valoro mucho las observaciones y las críticas de tipo constructivo que se me hacen. Sin embargo, hay personas que no entienden que estos tutoriales van dirigidos para aquellas personas que todavía tenemos dudas, que queremos aprender o mejorar una técnica que ya sabemos. Este método yo lo utilizo hace muchos años y a mí me ha dado excelentes resultados. Yo tengo absoluta certeza de que a ustedes también les va a servir mucho esta información si la aplican de la manera en que le estamos explicando aquí en el video. Movimientos cortos y repetitivos. Recuerden tener a la mano siempre este cepillo o una espuma o cualquier otro elemento para que vayan limpiando la zona que están trabajando. Bastante simple. Ahora voy a acomodar mi modelo hacia un ladito. En este caso, el corte que estamos haciendo es un corte de tipo underrub, que es lo que está muy en tendencia ahorita en nuestros países latinoamericanos. Es un corte que piden bastante. Yo estoy seguro que con estas técnicas vamos a tener excelentes resultados. Si les gusta el video, si el video es de su agrado, por favor, suscríbanse y compartan el video en sus redes sociales para que me den la oportunidad de poder seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Siempre movimientos cortos y repetitivos. Movimientos cortos y repetitivos. De esta manera. Estos estilos se distinguen de los demás porque generalmente aquí, en la parte superior, donde se unen los dos cortes, el corte de la base con el corte de la parte superior, no hay degradación. La degradación se realiza únicamente en los entornos de la base. Poco a poco aquí vamos puliendo lo que viene siendo el inicio de la parte superior de la base. Una recomendación que yo les doy es que siempre empecemos los degradados en las bases de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Como aquí primero va la 3 en la parte superior, 0 en la parte de abajo. Entonces empezamos la 3, luego sí la 0. Si lo voy a hacer de 0 a 1, primero la 1, luego la 0. En este caso, este degradado va a quedar muy bonito. Es muy apropiado para las personas que no tienen mucho cabello. Porque cuando uno hace esos degradados de 0 a 1, en clientes que tienen poquito cabello, la degradación casi no se nota y el resultado no es pues como quisiéramos nosotros que se vea. En el caso de que el cliente tenga una cicatriz pequeñita, es muy apropiado este corte. Simple de realizar con movimientos cortos y repetitivos. Es importante que mientras realizamos el corte vayamos nosotros limpiando nuestra herramienta y limpiando por supuesto a nuestro cliente, ya que los pelitos tienden a ser muy incómodos para el cliente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular aproximadamente 2 centímetros, yo lo hago lo que da el ancho de mi dedo desde la base de la oreja y en forma
descendente. ¿Qué significa en forma descendente? Empiezo aquí y voy cayendo ligeramente, ligeramente hacia abajo. Entonces tomo la máquina aquí, la pongo las dos cuchillas a ras, guía número 0, y esto es lo que voy a hacer, más o menos al ancho de un dedo aproximadamente, y en forma descendente. Yo siempre hago primero esto por los laterales, siempre primero por los laterales. Entonces aquí giro un poquitico a mi modelo para que ustedes tengan un buen campo de visión y realizo el mismo proceso, aproximadamente lo que da un dedito y en forma descendente. Esto es muy importante tener en cuenta todos los pasos de este proceso para todos los que de ustedes aspiran a ser barberos profesionales o ya son estilistas o barberos y no tienen totalmente claro cómo realizar este proceso. Bien, una vez realizada la marcación, aquí la tenemos, les voy a recomendar siempre tengan por favor a la mano un cepillo, una espuma o una brocha para sacudir a mi cliente. En este caso yo estoy usando este cepillito, voy limpiando. Tengo que ir limpiando, siempre que voy a usar cero, tengo que ir limpiando porque si no limpio, los pelitos que caen del corte anterior no me van a permitir ver de manera apropiada el resultado de lo que estoy haciendo. Entonces voy aquí cortando con movimientos cortos y repetitivos. En otros videos ya he explicado gran parte de esta técnica. Sin embargo, vuelvo a retomar aspectos que ya había mostrado en otros videos poco a poco, únicamente con el ánimo de que el tema les quede muy claro a ustedes, ¿verdad? Aquí hay un punto importantísimo que quiero que les quede muy claro, y es que cuando ustedes estén cortando, eviten, no vayan a meter la máquina hasta allá. A veces uno empieza a meter la máquina de más y lo que va a lograr es que cuando vaya a degradar se vea esto aquí de manera irregular, y esa irregularidad no es positiva para un corte de cabello degradado. Entonces voy aquí con movimientos cortos y repetitivos. Hay otras formas de hacer estos mismos cortes. Si Dios nos lo permite, en otros videos estaremos haciendo los mismos cortes con otras técnicas distintas. Esta técnica es muy simple. Yo he tenido muchos alumnos que aplican estas técnicas y tienen muy buenos resultados desde sus primeros cortes. Por eso es que me empeño en transmitir este tipo de técnicas que yo considero que les van a ser a ustedes de mucha utilidad. Inclinando, este es otro punto importantísimo, porque a veces el modelo está aquí, entonces el barbero nuevo o el estilista, por no incomodar al cliente, no lo acomoda. Al yo no acomodar a mi cliente bien para tener un buen campo de visión, entonces lo que va a pasar es que aumento las posibilidades de equivocarme y de cometer un error. Entonces la recomendación, vayan acomodando al cliente, vayanle pidiendo al cliente que por favor se incline, en este caso hacia allá o hacia el otro lado, según ustedes lo consideren conveniente, con el ánimo de que tengan un buen ángulo de visión y un buen nivel de trabajo. Vamos aquí, movimientos cortos y repetitivos. Lo otro es pasar la máquina suficientes veces, no solo una media pasadita y rápida, no. Vamos pasando la máquina lo suficiente, cosa que el corte ya se vaya viendo con forma y acomodadito. Me han estado pidiendo video de figuras y líneas. Vamos a estar haciéndolo muy pronto. Aquí en el canal voy a estar subiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado de líneas y figuras. Recuerden que por favor que este video va dirigido a no a profesionales, sino a personas que todavía necesitan pulir su técnica. Principalmente a todos ustedes que quieren aprender cómo realizar estos cortes en su peluquería o en su barbería. Entonces hasta aquí llevamos guía 0, guía 3. 0 sin guía, por supuesto, 2 cuchillas a ras, y guía número 3 o 9 milímetros.
tengo que ser reiterativo con el tema de la limpieza de la herramienta para tener un buen resultado. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es la integración. La razón por la que la mayoría de ustedes están aquí, la degradación entre la guía número 3 y 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a realizar? Así de simple. Voy a tomar la cuchilla, 2 cuchillas a ras, desde aquí, palanca arriba, y voy a poner la guía número 2. Ahora con la guía número 2 voy a llevar el corte hacia arriba y hacia afuera, aproximadamente 3 centímetros, promedio de 3 centímetros, más o menos esto, manteniendo la forma de la base, 3 centímetros desde aquí y hacia abajo en descendente, manteniendo la forma de la base. Movimientos cortos y repetitivos. Es como yo lo hago, ¿verdad? Yo no estoy sugiriendo que esta sea la única manera de hacerlo. Yo simplemente estoy intentando transmitir una manera de hacerlo para que ustedes puedan aprender y lo puedan realizar en su casa, en su barbería o en su peluquería. El movimiento siempre hacia arriba y hacia afuera, en forma de C, hacia arriba y hacia afuera, de esta manera. Lo que buscamos es la integración del corte más corto al corte más largo. Recuerden, usamos la guía número 3, 0, y ahora estamos integrando 3 centímetros hacia arriba y hacia afuera con la guía número 2. Centímetros hacia arriba y hacia afuera con la guía número 2. Hay personas que primero trabajan todo un lateral, luego trabajan el otro. No, yo prefiero hacerlo así, de manera circular. Así voy dejando ya casi finalizado lo que viene siendo el degradado. 3 centímetros hacia arriba y hacia afuera. Una vez finalizado el degradado con la guía número 2, que es la que acabamos de usar, esta que tengo aquí, bueno, vamos a utilizar ahora la guía número 1. Aquí tenemos nuestra guía número 1, aquí está. Voy a tomarla aquí y voy a bajar la palanca para que quede guía número 1,5. Es decir, para que quede cortando a 4.5 milímetros aproximadamente. Palanca abajo o 1,5. Ahora, el mismo movimiento que estábamos haciendo hace un momento, hacia arriba y hacia afuera con la guía número 1,5. Pero ya no vamos a subir 3 centímetros, sino lo vamos a hacer alrededor de 2 centímetros aproximadamente. Hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Entonces, venimos trabajando guía número 3, guía número 2, guía número 1,5, 2 centímetros únicamente con la guía número 1,5, hacia arriba y hacia afuera. Poco a poco ya vamos notando un poco más el degradado. Para la siguiente parte de este degradado, voy a bajar la palanca, voy a subir la palanca, que las 2 cuchillas queden a ras, y voy a usar la guía número 1, aquí, hacia arriba y hacia afuera, 1,5 centímetros aproximadamente. 1,5 centímetros aproximadamente. Entonces, aquí la pongo 1,5 para retocar estos punticos de por aquí. Y hasta aquí venimos de la siguiente manera. Guía número 3, guía número 2, 1,5 y 1. Poco a poco ya vamos viendo cómo mejora la definición del corte. Guía número 3,
guía número 2, ahora 1,5, justo aquí, recuerden la cuchilla superior sobrepuesta a la cuchilla inferior, y hacia arriba y hacia afuera 2 centímetros aproximadamente, y hacia arriba y hacia afuera 2 centímetros aproximadamente. Venimos realizando la misma técnica del lateral. Ahora pongo la máquina, las 2 cuchillas a ras, y ya no son 2 centímetros, sino 1,5 centímetros aproximadamente, es decir, medio centímetro más abajo de donde pasamos la guía número 1,5, con movimiento hacia arriba y hacia afuera. Esto es importantísimo, soy muy reiterativo con esto, el movimiento siempre tiene que ir la máquina como un cuchareíto o en forma de C, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. De escala, por supuesto, lo hacemos un poquitico más cortico. Permítanme que acomode el modelo. Otra vez, guía número 1,5, palanca abajo. O 1 alta, como sea que le digan en sus países. El tema no es de cómo se llama, cómo se dice, sino de cómo se hace para que a ustedes les quede muy claro. Aproximadamente 2 centímetros hacia arriba y hacia afuera. Recuerden además ir limpiando al modelo, ya que estos pelitos son bastante incómodos para él. Y para tener un buen campo de visión del trabajo que estamos realizando. Pues 1,5 hacia arriba y hacia afuera. Ahora palanca alta, las 2 cuchillas a ras, guía número 1, y vamos a subir hacia arriba y hacia afuera solo 1,5 centímetros. Recuerden, si quieren aprender a hacer bien este corte, deben ver todo el video desde el principio hasta el final, con el ánimo de que les quede muy claro, porque es que hay personas que no ven el video completo, luego me dejan unas preguntas en los comentarios pues que ya se habían tocado en el video, y la idea no es otra, sino que ustedes aprendan a hacer el proceso de la misma manera en que yo lo hago, para que tengan un buen resultado en su peluquería, en su barbería. Entonces, vamos a retomar. Acabamos de trabajar guía número 3, guía número 2, otra vez, guía número 3, guía número 2, guía 1,5, guía 1, y ahora voy con la guía 0,5. Con la guía 0,5 voy a hacer un movimiento ascendente hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera de aproximadamente 1 centímetro únicamente. Voy a calcular lo que viene a ser 1 centímetro y voy a seguir en este mismo movimiento ascendente hacia arriba y hacia afuera. Ya para que la integración termine de ser más perfecta, un poquito hacia aquí por favor, para que la integración termine de ser más perfecta, entonces paso a 0, 0,5 y en el punto medio, aquí en la mitad. No 0 total, palanca arriba, ni 0,5, palanca abajo, sino en un punto medio, y esto lo voy a hacer mucho más cortico que el anterior. Aquí ya podemos notar cómo va quedando el degradado perfectamente integrado. Por favor, gracias. Nuevamente 0,5 hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. De esta manera aproximadamente 1 centímetro. Yo quisiera ilustrar el punto bien. Voy a intentar mostrarles aquí con el cepillo. Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo hago, este es el movimiento que yo tengo ahí, aquí hacia arriba y hacia afuera, para hacer el efecto de raplé o rampla y que me quede bien degradado el corte.
busco el punto medio entre la 0 y la 0,5, aquí en la mitad la palanca, y voy a hacer un desplazamiento un poco más corto con el ánimo de ya terminar de desvanecer lo que viene siendo esta línea de aquí de la parte de atrás. Hacia arriba y hacia afuera, aquí ya lo hacemos mucho más cortico el movimiento. Si ustedes notan que como que no, la integración como que no es lo que ustedes están queriendo, tengan paciencia, hagan los mismos movimientos, siguen los mismos pasos que yo les estoy dando, que yo les garantizo que en un punto les va a empezar a salir muy bien la técnica. Además la práctica, pues que también es importante. Si realizan este proceso más o menos con unos 10 modelos, ya el modelo número 10 en adelante les va a quedar muy bien. Aquí podemos ver ya cómo va quedando nuestro degradado perfectamente realizado. Continuamos en el lateral, vuelvo. Recuerden estar limpiando constantemente el modelo para tener un buen campo de visión ustedes y para que nuestro modelo se sienta muy cómodo. Ahora voy a pasar de guía 0, 0,5, recuerden palanca abajo y movimientos cortos y repetitivos hacia arriba y hacia afuera aproximadamente 1 centímetro no más. Si lo suben más de 1 centímetro, entonces van a dañar la degradación. Ahora, punto medio entre la 0 y la 0,5 aquí y aproximadamente medio centímetro. Recuerden, cualquier duda, pregunta que tengan con respecto a este procedimiento, pueden dejarla aquí a través de los comentarios o desde mi WhatsApp personal. Yo estaré encantado de ayudarles a aclarar cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento. Muy bien, ahora vamos a pasar a una parte bien interesante del diseño de este corte. Hasta aquí venimos trabajando bastante bien. Yo creo que si han visto todo el video, ya la idea la tienen que tener muy clara. Como yo lo hago, a ver, gel de afeitar, vamos a tomar una pequeña cantidad de gel de afeitar, no muy pequeña en realidad, y voy a tomar el gel de afeitar y lo voy a aplicar con todo, de esta manera. Aplicar el gel de afeitar, una cantidad apropiada. A mí me gusta que quede bien empapadito. Hay gente que me aplica el gel de afeitar y hay geles de afeitar que me recomiendan que no ponga agua. Dicen, no, el solo gel sin agua. No, yo no lo hago así. A mí siempre me ha gustado utilizar agua. El agua me ayuda a tener un buen resultado y a que la barbera se deslice más suave, principalmente para todos ustedes que están empezando apenas en este tema de la barbería, de la peluquería. Es importante que pongan agua. Una vez puesta el agua, puesto el gel, un masajito para suavizar la zona, suavizarla muy bien. Y ahora la barbera. Aquí en el canal ya tenemos un video explicando el uso de la barbera paso a paso. Aquí para pasar la barbera lo que voy a hacer es lo siguiente: movimiento corto y repetitivo. No voy a subir hasta la parte donde empecé la degradación, sino aproximadamente medio centímetro más abajo, aproximadamente. Movimientos cortos y repetitivos. A mí me gusta siempre usar, hay gente que usa papel higiénico, a mí me gustan mis toallitas. Ustedes pueden usar cualquier otro elemento. Yo siempre tengo una toallita como estas. A ver, se las muestro. Yo siempre uso la toallita para limpiar la barbera aquí y aquí. Cuando limpio la barbera no lo hago así de frente, porque si lo hago así, pues el roce de la barbera me va a dañar la toalla y al tiempo me le va a quitar filo
a la barbera. Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera: movimientos cortos y repetitivos. A veces es normal que el cliente sangre un poquitico, que de pronto le lastimemos un poquito el cuero cabelludo, eso puede llegar a pasar. No se preocupen por eso. Pueden usar gotas hemostáticas. Enseguida les voy a mostrar cuáles son las gotas. Aquí podemos notar aproximadamente el rasurado a medio centímetro de donde hicimos toda la otra degradación. Yo creo que aquí lo alcanzamos a notar. Ya les voy a mostrar cómo hacer la integración de la barbera. Cómo hacer la integración de la barbera al resto del corte. Si se les seca mucho la zona, simplemente colocamos un poquito más de agua para mantenerla hidratada y que el rasurado sea bastante simple. Un poquito de agua, es un poquito incómodo para algunos clientes el tema de que uno los moje con un poquito de agua, pero es mucho más apropiado el poquito de agua, mucho más apropiado a una cortada, porque cuando yo estoy empezando en este tema de la barbería, cualquier movimiento irregular que haga puede contribuir a que lastime a mi cliente. Movimientos cortos y repetitivos. Por favor, analicen la manera en que posicionamos la barbera, la forma en que la utilizamos. Aquí en el canal ya tenemos un video al respecto de cómo se hace el proceso del rasurado. Yo les recomiendo que lo vean para que puedan hacerlo bastante bien. Bien, aquí tenemos un poquitico, un aruñoncito pequeñito. Eso es perfectamente normal, eso nos puede pasar. No voy a editar ni a cortar esta parte del video porque pues esto les va a pasar a ustedes y ya les voy a mostrar cómo solucionarlo. En un momentico les muestro cómo solucionar el problema. Yo siempre uso una Fairshave, una loción de afeitar. Mi cuchilla es una cuchilla nueva, una cuchilla por cliente, siempre recuerden, una cuchilla por cliente. Movimiento corto y repetitivo. Corto y repetitivo. A veces estas cuchillas salen como sin filo. Muchas veces les va a pasar que ustedes están rasurando y eso como que no les corta y ustedes van a sentir que no pueden. Muchas personas nuevas siguen haciendo el rasurado como bregando. Si ustedes sienten que están bregando mucho y como que no les corta lo suficiente la cuchilla, lo que tienen que hacer es quitar la cuchilla y cambiarla. A veces esas cuchillas salen sin filo. A veces pasa que esas cuchillitas le salen a uno sin filo. Entonces cuando eso pasa, el barbero nuevo no se da cuenta y cree que es el cabello, que es otra cosa. Bien. Pues, ¿cómo solucionar el problema? Les voy a mostrar a continuación. Préstame las gotas, por favor. Gracias. Yo voy a tomar un poquitico de gotas hemostáticas. En este caso yo tengo estas de aquí. Se llaman Nonix. Aquí dice cicatrizantes, son gotas hemostáticas que esterilizan, desinfectan y frenan las hemorragias leves, porque esto es una cosa que pasa con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo las aplico? Con un poquitico de algodón y sostenemos con un poquito de presión hacia allá. Así de sencillo. Ahí podemos dejar el algodón un momentico. Esto va a pasar con mucha frecuencia. Cuando les pase, no se asusten. Eso es parte del trabajo de nosotros, los estilistas y los barberos. Bien, nos quedamos entonces aquí. Voy a reemplazar el cuellero de mi cliente. Nos quedamos aquí y ahora vamos con lo que viene siendo la degradación de la barbera
al resto del corte. Aquí se nos va a quedar siempre una rayita pequeñita. Les voy a enseñar cómo quitar esa lineecita de ahí. Para eso yo voy a usar mi patillera. Podemos utilizar también una máquina de rasurar. En este caso solo estamos trabajando máquina de corte, patillera y barbera. Luego les voy a mostrar cómo lo hacemos con rasuradora. Movimiento cortico y repetitivo, hacia arriba y hacia afuera. Es el mismo movimiento de cuchareo, el mismo movimiento en forma de C que hacemos con la máquina de corte. Hacia arriba y hacia afuera, cortico. Aquí ya vamos notando cómo se van integrando perfectamente bien los dos diámetros, el de arriba con el de abajo. De esta manera yo voy tensionando ligeramente la piel y este viene siendo el resultado. Quiero que lo aprecien bien. Este viene a ser el resultado. De nuevo, retomamos con la patillera hacia arriba y hacia afuera, cortico, cortico, no lo vayan a hacer muy largo porque si llegaran a pasar la patillera así muy larga, me va a quedar otro hueco ahí, más trabajo de degradación y voy a dañar el corte. Aquí podemos apreciar la lineecita en la parte inferior, la lineecita que aún se ve. ¿Cómo voy a quitar esa lineecita? Es lo que les voy a mostrar a continuación. Tomamos aquí, movimiento cortico hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. Ahí podemos ver cómo ya el desvanecido empieza a quedar casi perfecto. Si ustedes ven detallitos, hay una regla que yo utilizo siempre y que le enseño a mis alumnos de la academia, barberos y estilistas. Esa regla es: siempre en corte de cabello es mejor que sobre y no que haga falta. Que sobre y no que haga falta. Movimiento corto y repetitivo hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Este residuo blanco que podemos ver aquí, que son las gotas hemostáticas que pusimos ahorita. Es un movimiento corto y repetitivo hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Siempre van a quedar ligeros detalles, esos detallitos en la medida que vamos avanzando, cada vez va a ser mucho más fácil corregirlos. Y este viene siendo ya el resultado de nuestra degradación prácticamente terminada. Lo que les decía, miren, por aquí van quedando detallitos pequeñitos, vamos hacia arriba y hacia afuera. Hay partes donde tengo que usar únicamente la puntica de la patillera, pues son partes difíciles, como por aquí donde hay como unos huequitos que son naturales de la cabeza de mi cliente. Una vez finalizada la degradación vamos a continuar con el corte y hasta ahora vamos a retomar guía número 3, guía número 2, guía número 1,5, guía número 1, guía número 0,5, 0, barbera e integramos con la patillera estos dos puentes y este es el resultado espectacular que nos empieza a dar. Ahora vamos a cortar la parte superior. Para la parte superior, en este caso puntual, vamos a hacer únicamente un despunte pequeño. Levanta un poquitico, por favor. Siempre que voy a cortar con máquina, cabello limpio, seco y desenredado. Siempre que voy a cortar con tijera, cabello limpio, húmedo y desenredado. Entonces voy a tomar un poquito de agua de mi atomizador, la voy a distribuir aquí ligeramente con la mano, de esta manera. En el caso de mi cliente, vamos a dejar crecer el cabello un poco en la parte superior, con el ánimo de que el peinado se vea apropiado, que el corte esté en tendencia. Voy a usar esta tijera, mi tijera de cortar, es una tijera filo de navaja normal. Voy a levantar un poquitico aquí el modelo para que ustedes puedan apreciar cómo realizar la técnica. Entonces,
únicamente las punticas. Vamos a quitar únicamente las punticas de esta manera. Para este caso yo estoy usando 3 dedos como guía. Ahora voy a ubicar al cliente en una posición en que ustedes puedan apreciar mejor cómo se realiza la técnica. 3 dedos como guía. A ver, permítame. Y cortamos únicamente las punticas que sobran. Una técnica que yo utilizo bastante es la técnica del perfilado de las puntas. Voy a llevar hacia arriba, posiciono 3 dedos y corto aquí suavecito. Permítame un segundo, voy a ubicar mi modelo mejor. Entonces, desde aquí. Ahora. Tres dedos como guía. Bien. Las solas punticas únicamente. Y ahora vamos a perfilar puntas. Para el perfilado de las puntas, en este caso puntual, lo que voy a hacer es levantar el cabello ya cortado, calcular la mitad, 1 y 2. Ya lo corté aquí, entonces paso a la siguiente sección, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Estamos perfilando puntas y quitando algo de volumen para texturizar el corte y lograr un buen efecto en el corte. Aproximadamente algo así nos va a quedar. Ahora vamos con la marcación del corte. Aquí ya empezamos a ver el resultado de nuestro corte poco a poco. Esto no siempre lo vamos a hacer, solo en algunos casos puntuales. Así es como va quedando poco a poco nuestro corte. Cierra los ojos, por favor. Aquí vamos a omitir el tema de la marcación de las patillas y el resto del corte, pues porque ya acabamos de pasar la barbera, entonces una marcación no sería lo apropiado para el resto del corte. Ahora lo que vamos a hacer es bastante simple. Voy a tomar mi patillera y vamos a marcar lo que viene siendo el cerquillo y las entradas. Estas son las entradas naturales de mi cliente. Aquí están. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre una línea recta en esta parte, con una diagonal que desciende desde el punto de la línea recta hasta este punto. Este punto nunca lo corten, manténganlo siempre de la forma más natural posible y van a ver que el corte les queda muy bonito. Entonces, un poquito alto. Yo aquí las hago un poquito altas, pues a mi gusto, a mi criterio, se va a ver muy bien. Si ustedes la quieren hacer más bajita, la pueden hacer. Lo importante es que nunca toquen esta punta de aquí. Entonces vamos aquí marcando poco a poco. Vamos a usar el cepillo para tener un buen campo de visión. Y lo que les decía, una diagonal. Esta diagonal. Esta es la forma que vamos a hacer. ¿La ven aquí? Punta diagonal. Voy a quitar este exceso de aquí. Poco a poco, y a poquito vamos viendo cómo mejora la apariencia del corte. Hay muchas formas de hacer lo mismo, recuerden, hay muchas otras formas de hacer el corte. Mi intención con este video únicamente es que les quede lo más claro posible a ustedes cómo es que yo hago este corte, para que ustedes también puedan hacerlo si les gusta, en sus peluquerías, en su barbería, con el ánimo pues, de mejorar sus procesos de aprendizaje. Cierra los ojos, por favor. Vamos limpiando. Hay que limpiar muy bien la cara de nuestros clientes. Recuerden que esos pelitos son incómodos. Y ahora podemos ver la diferencia del área donde tenemos marcada la entrada. Inclina, por favor, un poquito. Del área donde tenemos marcada ya la entrada al área donde todavía no tenemos marcada. Bien. Pues desde la parte superior, nuevamente, voy tomando una línea recta, o lo más recta posible. Recuerden que lo que calculamos
es que la línea entre lo suficiente para crear una forma de diagonal, de adentro hacia afuera. Más o menos esto es lo que queremos hacer. Y esta puntica, la que de forma natural viene aquí, por favor no la quiten. Eso les va a dar un acabado más natural y más bonito a sus entradas. Esta puntica de aquí, esta es la que no debemos tocar. Vamos limpiando poco a poco. Cierra los ojitos, por favor. Y vamos a cortar aquí una línea lo más recta posible donde se unan las dos entradas. En el caso de que el cabello de él aquí está largo, pues vamos a mantenerlo así, porque para eso usamos la guía número 3. Y lo último que vamos a hacer viene siendo pulir el contorno que acabamos de marcar con la barbera. Bien, nos habíamos quedado entonces en esta parte del corte que consistía en terminar la marcación. Acabamos de pasar la patillera, recuerden, línea recta hacia adentro y creando una diagonal pequeña hacia el frente. Ahora lo que vamos a hacer es bastante simple. Vamos a tomar la barbera y con la barbera vamos a pulir por donde acabamos de pasar, la patillera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, justo así, poco a poco, suavecito. Como aquí el cabellito que él tiene es tan suavecito, tan finito, apenas es la motica de la cara, un cabello muy delgado, entonces lo estoy haciendo en seco. No considero necesario ni oportuno aplicar lo que viene siendo espuma o gel. Con el gel que pusimos al principio es más que suficiente. Vamos aquí suavecito, puliendo todas estas punticas. Recuerden utilizar su brocha para ir limpiando todo esto que cae en la cara de mi cliente y no hacerlo sentir incómodo. Vamos a girar y esto sería ya la parte final de nuestro corte. Por aquí, poco a poco, un poquitico hacia adentro, y aquí les voy a dar una clave, un tip muy importante para que lo tengan en cuenta y lo usen, pues si a ustedes les parece oportuno realizarlo. Inclina un poquito para aquí, por favor. Gracias. Consiste en aplicar un poquito de rocío de cabello o fibra capilar. Yo tengo este aspersor aquí. Estas son fibras capilares. Este es un aspersor profesional. Luego voy a hacer un video explicando bien paso a paso cómo utilizarlo. Pero aquí no se trata de sobremaquillar el cliente, sino de ponerle un poquitico de fibras capilares a las zonas altas del degradado, con el ánimo de que en estas partes donde el cabello está como clarito se nos vea más oportuno y más apropiado nuestro corte. Un poquitico. Donde normalmente se utiliza en cantidades fuertes, esto es un detallito muy bueno para tenerlo con nuestros clientes de la peluquería, de la barbería. Esto es un poquito costoso, pero realmente vale la pena para cómo se ve el corte al finalizar el proceso. Entonces, voy a tomar una tarjetica, cualquier tarjetica. En este caso yo voy a tomar una de las mías y voy a aplicar aquí sobre el contorno de la marcación, justo aquí, un poquitico aquí en la parte superior, sobre el contorno de la marcación, muy poquitico, no necesitan cantidades. Además que a mí no me gusta poner mucho de esto porque se ve muy antinatural, muy postizo. Y es lo que siempre se utiliza para las fotografías, para cuando el cliente quiere lucir un cortecito así, apropiado, pero rápido y muy natural, ¿verdad? Esto no es un maquillaje exótico, un maquillaje fuerte, nada de eso. Es muy poco lo que le ponemos. Lo voy a tomar con la barbera y voy a pulir un poquitico estas punticas que me quedaron aquí. Es una gotica, muy chiquitico.
Lo mismo aquí, vamos a llevarlo, inclina un poquito ese aquí, por favor, hacia adentro un poquitico, hacia adentro un poquitico. Vamos notando como todavía tenemos que perfilar o pulir los contornos con nuestra barbera. Un poquitico hacia adentro, un poquitico. Are you listening? Listo. Y como parte final ya de nuestro corte, pues voy a tomar un poquitico de gel. El gel nunca, por favor, lo pongan sobre el cabello muy mojado, sino ligeramente humedecido. Si van a usar gel, ¿no? En otros videotutoriales vamos a estar explicando cómo realizar el cepillado para cabello corto paso a paso, que es un video que me han estado pidiendo mucho. Vamos a hacerlo con el ánimo pues de darles gusto. Estas punticas que caen acá, yo las dejo ahí, hacen parte del mismo estilo underlock que acabamos de realizar, y este vendría a ser el resultado final de nuestro corte ya terminado. Voy a girar el modelo para que lo aprecien y vean los detalles del corte ya terminado. Justo así viene quedando nuestro cliente, justo así. Así se vería. ¿Quieres inclinarte, por favor, para mostrar bien el degradado? Justo así. Recuerden, importantísimo, estar limpiando a nuestro cliente en todo el proceso del corte. Y este viene a ser el resultado final de nuestro corte de cabello ya terminado. Espero de verdad, de todo corazón, que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que el video sea de su utilidad y que todas estas técnicas las podamos implementar y las podamos utilizar en nuestras barberías, en nuestras peluquerías, para mejorar nuestras técnicas y nuestro trabajo, además del servicio a nuestros clientes. Agradezco mucho que hayan estado desde el principio hasta el final de este video. Recuerden, para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, pueden hacerla aquí a través de los comentarios o desde mi WhatsApp personal. Yo estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier pregunta que tengan con respecto a este proceso. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Muchas gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.